Kaixo hoy, feliz año, feliz 2021. Esperemos que este año sea mucho mejor que el anterior, porque la verdad que ha sido un poco sufridera, pero bueno, ahora ya con las vacunas y todo, se puede ver un poco la luz al final del túnel. Pues nada, desearos que hayáis entrado bien, que hayáis tenido una buena Navidad y comentar también, ya que estamos aquí haciendo una introducción, comentar que la entrevista que vais a ver a continuación, pues lo he realizado en un sitio distinto al set habitual, por lo que he tenido como un poco de problema y no se ha grabado mi cámara o la cámara al hacer la entrevista, por lo que solo hay una cámara cuando la persona indicada habla. Pero aún así he innovado, he estado intentando ponerlo bien y yo creo que ha quedado bastante chulo, así que sin más, de nuevo, feliz 2021 y os dejo para la introducción de la entrevista. Bienvenidos todos a una nueva entrevista. Hoy tengo el placer de estar con el periodista deportivo Isaac Fouto. ¿Qué tal estás? Hola, Goldo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, aquí un poco de Navidad, pero bastante bien. Muy bien, pues nada, felices fiestas para todos y bueno, y que tengamos una feliz salida de año y que desde luego olvidemos este 2020 porque ha sido, vamos, para olvidar en todos los sentidos. La verdad que sí. Pues antes de empezar te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación y si alguno no conoce a Isaac, pues comentar que es un periodista deportivo que trabaja tanto en Gol Televisión como en la COPE, comentando partidos y también ejercitando a pie de campo. Y además de todo esto, pues es un experto arbitral. ¿No es así, Isaac? Bueno, todo correcto menos lo de experto arbitral. Bueno, a- Yo me consideran así muchos y es verdad y bueno, pues lo habrás escuchado muchas veces, claro, pero bueno, yo creo que también es verdad que como tampoco hay muchos ex árbitros a los que tirar y como uno, bueno, pues intenta un poco estar y saber el reglamento y estar muy pendiente de todos los cambios, de todo lo que sí, se dice a los árbitros y todo eso, pues bueno, pues al final te consideran un poco experto, pero al final experto podría ser cualquiera de nosotros. Y si te claro. pones un poco y, como se solía decir en el colegio, hincas el codo, Sí, a seguramente estudiar, haya muchos expertos. claro. Pues para los que no saben cómo va a ir la entrevista, consta de tres bloques. La primera va a ser una ronda de preguntas, la segunda una ronda rápida de elegir una opción y otra, y la tercera ya va a ser la más personal. Y ya con todo explicado, vamos a comenzar. La primera pregunta que te quiero hacer es, siendo periodista deportivo, especializado en el apartado de fútbol, ¿cómo te aficionaste al fútbol? Bueno, pues yo desde muy pequeño la verdad es que me gustaba sobre todo jugar al fútbol con mis hermanos, pero más que nada, sobre todo, yo era un poco el que radiaba, ¿no?, los partidos, ¿no? O sea, yo jugaba, pero casi me gustaba más radiar el partido que jugar en sí, porque en realidad era el peor de todos. O sea, de todos mis hermanos, que somos 5, bueno, los 3 mayores éramos los que jugábamos y era sin duda el peor. Y luego, bueno, pues me fui un poco aficionando porque, bueno, ya sabéis que mi padre fue presidente del Mérida, era mi equipo, o sea, nosotros vivíamos el fútbol en vena, ¿no? O sea, todas las semanas, lo vivíamos como, bueno, pues como algo nuestro, ¿no? Porque es verdad que cuando se vive desde dentro de un club, sobre todo las alegrías y las tristezas, pues se extreman mucho más que si eres aficionado, ¿no? Claro, Porque al final la derrota la vives como si como algo fuera tuyo. algo tuyo Sí, y la victoria también, ¿no? Entonces, bueno, pues desde muy pequeñito ligado al fútbol y como de futbolista era muy malo, pues al final, pues lo otro que era periodista y al final, pues un poco esa es la relación, ¿no? claro. O sea, aunque no seas un jugador, siempre te has encaminado a fútbol, siempre has tenido claro que querías dedicarte al periodismo, siempre relacionado con el fútbol, ¿no? Sí, bueno, claro no tenía lo de periodismo, porque yo en realidad quería estudiar arte dramático, pero mis padres no me dejaron, eso siempre lo cuento y es verdad, ¿no? O sea, me lo preguntan, ¿no? ¿Pero tú querías ser periodista? Sí, pero no. Quería ser antes una cosa y luego ya, bueno, pues un poco fui por la rama del periodismo, ¿no? Que era un poco
me dijeron, oye, pues tú comentas bien los partidos, pues tú tienes mucha labia, pues tal, pues tú podrías ser periodista, no sé qué tal. Y es cierto que me fui un poco enganchando sobre todo con los compañeros que por entonces radiaban al Mérida, que viajaban con el equipo, y a mí todo ese rollo me gustaba, ¿no? O sea, más de ir con los periodistas y en la cabina que ir a lo mejor con los jugadores, ¿no? Y me acuerdo que viajábamos con el Mérida y yo me iba siempre a la mesa a comer con los periodistas, en vez de con los jugadores o con los entrenadores, Sí. y era un poco eso, ¿no? O sea, y es verdad, por ejemplo, que mi hermano mayor, que ahora es agente FIFA y que fue presidente del Mérida y tal, pues en ese sentido es más futbolero que yo, y él siempre iba al otro lado, ¿no? Y yo siempre con los periodistas, ¿no? Y era un poco eso, ¿no? Ya elegir una rama u otra y ya un poco el devenir de la historia, pues al final ha derivado en eso, ¿no? Y que al final periodismo, ¿no? Al trabajar en el mismo sector, pero en apartados diferentes como es la radio y la televisión, ¿hay algún cambio o matiz que notes de diferencia a la hora de trabajar entre estas dos? Sí, bueno, la principal diferencia entre la radio y la tele es que la radio es sonido y la tele es imagen. Con la televisión, por ejemplo, si tú tienes los derechos de la Liga, los derechos de la Champions, los derechos de la Premier, los derechos de los Juegos Olímpicos, pues eres el rey del mambo, porque tienes todas las imágenes, con lo cual no tienes que tirar de otra cosa que no sean las imágenes, no tienes que, digamos, tirar de imaginación, ¿no? O sea, el Chiringuito, por ejemplo, con Pedrerol, al no tener imágenes muchas veces o no tener derechos, tira de un recurso diferente, por ejemplo, a lo que se tira, por ejemplo, en un canal como Gol, que tiene las imágenes de la Liga. Entonces, son dos cosas complementarias, ¿eh? O sea, todo es entretenimiento, pero es verdad que uno tiene imágenes, otras veces no, y cuando no tienes imagen sí que llega la dificultad de hacer televisión sin imagen, ¿no? Que a mí me parece muy complicado, muy difícil. Entonces, esa es un poco la diferencia. Y la radio sobre todo es sonido, y es sobre todo ser muy instantáneo, o sea, muy, muy rápido, muy de tener una noticia y poderla contar y tener un micrófono abierto para contarlo. La tele, por ejemplo, es más lenta en ese sentido. Vale. Y como hemos dicho que vas a pie de campo y todo, cuando vas a comentar un partido vas a pie de campo, como hemos dicho, ¿cómo y qué te preparas para comentar? Porque no es lo mismo estar a pie de campo que un narrador o un comentarista. No, bueno, yo me preparo siempre los partidos, ¿eh? Hay que decir que yo tengo por aquí, te voy a sacar la carpeta que yo llevo a los partidos y yo siempre me los preparo, ¿eh? No sé si tengo por aquí, a lo mejor, mira, tengo aquí un borrador que te lo voy a enseñar, que es más o menos este, que es una especie de borrador. O sea, esto, por ejemplo, es una planilla que yo me preparo, por ejemplo, el partido. Aquí, por ejemplo, arriba me pongo las alineaciones de los dos equipos del partido anterior y luego aquí me pongo un equipo y aquí otro, más o menos con lo que se ha dicho durante la semana, las bajas, las altas, las noticias que pueda haber en ese partido. Claro. Claro, digamos que cuando haces un partido en la tele es 2 horas hablando solo de ese partido. En la radio no, en la radio más multiconexión, va más, digamos que tienes más que narrar lo que está ocurriendo. En la televisión, como la gente lo que está viendo, tú lo que le tienes es que aportar algún dato, alguna información, algo que a lo mejor en ese sentido el telespectador un poco demande, que no demanda el de la radio, ¿no? El de la radio lo que tienes que hacer es contarle dónde está el balón y narrarle un poco el partido, ¿no? Así que es diferente, ¿no? Y yo es cierto, por ejemplo, que el mismo día de partido, en el hotel o en donde sea, me preparo el partido siempre. Además necesito estar solo, o sea, 2 horas solo para prepararme el partido y no estar con nadie. Pues estás con alguien, al final te vas. Entonces necesito estar solo para preparar ese partido, porque al final la gente, como le digas al del Lugo que un jugador, has dicho mal el nombre o has dicho mal que jugó el partido anterior de titular, al segundo se va a dar cuenta y te va a atizar. O sea, te va, porque te está esperando y entonces te va. Entonces, tienes que ser, en ese sentido, sobre todo muy riguroso, ¿no? En lo que se dice, sobre todo muchas veces porque nosotros a lo mejor no cubrimos el día a día de los equipos, ¿no? Hay compañeros que sí hacen pie de campo en la tele, que cubren todos los días la información, pues, del Levante o del Betis o del Valladolid, pero yo, por ejemplo, que hago partidos donde no cubro a lo mejor el día a día de esos equipos, pues tienes que estar todavía mucho más informado que de lo normal. Y con esto de la pandemia, que no pueden entrar aficionados, tú como periodista que vas ahí, ¿cuál es la mayor diferencia? Ya sé que hay mucho espacio, se escucha a los jugadores, pero ¿cuál es el primer impacto que se nota? Bueno, pues cuando llegas al campo, el ambiente. O sea, ahí tú cuando llegas al estadio, yo por ejemplo que suelo llegar entre 2 horas antes del partido, ya 2 horas antes había muchos estadios donde en los bares de al lado,
en la hostelería, en la tienda oficial del club, en los aledaños del campo, en los coches que hay alrededor del campo que no se pueden ni aparcar muchas veces. O sea, ese ambiente previo a los partidos yo es donde más lo noto, ¿no? Porque luego es verdad que yo, por ejemplo, me meto ya en el partido, me pongo mi retorno y muchas veces yo, por ejemplo, te evades ya de lo que es el sonido ambiente del campo, ¿no? Claro. Porque ya estás escuchando la retransmisión, con lo cual ahí un poco sí que te da igual, o notas menos la diferencia entre que haya público y que no haya público. Sí. Pero sobre todo en el ambiente previo. O sea, el ambiente previo es donde más se nota, donde, bueno, vas a sitios como Málaga, como Gijón, como, bueno, el Molinón, por ejemplo, la previa de los partidos, desde 2 o 3 horas antes, todos los bares que están rodeando al Molinón están llenos de gente. O sea, es imposible tomarte una cerveza porque está repleto de gente. Entonces tú vas ahora y está pues medio vacío, entonces te da esa sensación de decir, ostras, aquí se va a jugar un partido de liga, se va a jugar tal, pero está vacío, no hay nadie, ¿no? Entonces te da un poco ese impacto de nada más llegar, de decir, ostras, que es un partido a puerta cerrada, ¿no? Yo creo que esa es la mayor diferencia, más que lo que tú decías, ¿no? Que lo de dentro del campo. Como hemos dicho antes, que te sabes las reglas de los árbitros, lo que hay que hacer. Has comentado muchas veces las jugadas más polémicas que ocurren en los partidos. ¿Cómo nace esa chispa de conocer el reglamento minuciosamente? Porque pocos periodistas lo han hecho. No sé si has sido árbitro o solo por curiosidad y saber de lo que se juega, saber al detalle cada momento. Sí. Bueno, mira, ni he sido árbitro ni lo he pretendido ser nunca, porque además no me gustaría. O sea, vamos, yo además que no valdría. O sea, hay 3-4 cosas con las que yo no podría ser porque no valdría, ¿no? Y una de ellas es árbitro. O sea, jamás se me ha pasado por la cabeza el ser árbitro porque ya te digo, ni hubiera valido, ¿no? Para serlo. Pero es verdad que cuando conoces el entorno arbitral, conoces cómo trabajan, conoces cómo se preparan, pues muchas veces empatizas con ellos, ¿no? Yo estoy convencido que si la gente se acercara y supiera el trabajo que hay y supiera que un árbitro cuando acaba un partido se equivoca y cuando un árbitro ha metido la pata, lo ves al día siguiente en el aeropuerto en un viaje y te dice, ostras, vaya cagada que hice anoche, no sé qué tal. Entonces, si el aficionado presenciara eso, seguramente sería más empático. Nosotros cuando entrevistamos a un árbitro en la radio, la percepción del oyente cambia y la mayoría de los mensajes, te puedo enseñar, pues deberían hablar más, pues qué simpático, pues qué no sé qué. ¿Por qué? Porque al final la gente quiere ese acercamiento para poder conocerte, ¿vale? A mí, por ejemplo, hay mucha gente que me ha insultado en redes sociales, sí, pero cuando me han conocido en persona han cambiado la percepción. ¿Por qué? Claro. Cuando tú no conoces a alguien y esa persona no estás de acuerdo con lo que dice o te cae mal o lo que sea, lo primero que te produce es rechazo, ¿vale? Entonces, sí. ¿Qué es lo primero que produce en el fútbol a un aficionado rechazo? El árbitro. El árbitro, porque es el que tiene que tomar una decisión u otra, con lo cual es la persona, o sea, el personaje en el mundo del fútbol que te produce ese rechazo. Entonces, si lo conocieras, si al día siguiente hablaras con él en el aeropuerto y lo hubieras jodido, le hubieras, ostras, pues vaya cagada ayer, tal, al final yo creo que se empatizaría un poco más, ¿no? Y luego lo de saber si el reglamento no, para mí, si eres periodista, debes saber cómo funciona el VAR, cómo funciona el reglamento. Yo hay normas que no me sé, ¿eh? O sea, hay normas que, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Muchos partidos me ha pasado. Pero bueno, por lo menos lo pregunto, ¿no? O por lo menos decir, no lo sé. Y si no lo sabes, pues lo preguntas y no pasa nada, ¿no? Porque no hace falta pretender saberlo todo, ¿no? O es muy difícil saberlo todo, ¿no? Pero sobre todo que nosotros que tenemos la responsabilidad de llegar al aficionado, por lo menos explicarle bien cómo funciona el VAR y qué dice el reglamento. Y luego ya el aficionado que opine lo que le dé la gana. Pero tú por lo menos no dar una mala información, no dar un mal mensaje de cómo funciona algo, ¿no? Que sí, muchas veces tendemos a darlo, ¿no? Y al final, pues el oyente le llega a eso y dice, no, si yo anoche en la COPE escuché que Lama y Fouto dijeron esto y dijeron lo otro. Y al final un poco los aficionados, los oyentes se fían de nosotros, ¿no? Claro. Y esto unido con los árbitros, que muchas veces hay polémicas, ¿crees que están poco protegidos por las instituciones? Porque cuando hacen un buen partido se minimiza que lo han hecho bastante bien, pero cuando cometen un error se magnifica y se comenta y se debate en todos lados. Sí, hombre, yo creo que el acierto arbitral, digamos que se da por hecho, o sea, la gente da por hecho que un árbitro no se puede equivocar,
Entonces, claro, cuando aciertas la gente pasa, porque al final la gente habla del partido y sobre todo se magnifica mucho el error. El error arbitral, dependiendo sobre todo de la trascendencia que tenga ese error. Y me explico. Si el Barcelona gana 5-0 al Levante, pero el tercer gol del Barcelona es un penalti que no es, ese error no va a tener ninguna trascendencia porque el Barcelona ha ganado 5-0. Claro. Pero si el Barcelona gana 1-0 al Levante y ese 1-0 es de un penalti que no es, la trascendencia es máxima. Por tanto, la importancia no es el error, sino la trascendencia que tenga ese error en un resultado, en una clasificación. Si ese error es a favor del Madrid, porque entonces el Barça, que es el equipo rival del Madrid, va a hablar de él. Insisto, o sea, de hecho tú te puedes coger y puedes verlo, ¿no? Que en muchos partidos hay errores arbitrales, pero que no tienen ninguna trascendencia por eso, por el resultado, ¿no? O sea, que al final lo importante no es el error, sino la trascendencia. Algo que, por ejemplo, a los árbitros sí les penaliza, ¿no? Porque si un árbitro en un 5-0 comete un error de un penalti que no es, aunque no tenga que ver nada en el resultado de su error, sí le va a computar en su informe. Claro. En su informe le va a computar como error y eso le puede llevar al final de temporada a bajar de categoría, a no ser internacional. Entonces, claro, eso es lo que mucha gente, en este caso del fútbol, no sabe. Claro, eso, que no se dan cuenta lo que puede llevar un error, que aunque no sea, como tú dices, trascendente en ese momento, para ellos puede ser un descenso a segunda, no ser convocado a un partido europeo, o sea, la gente no... Claro, hacer un mal partido, por ejemplo, en la Champions, o sea, si tú haces un mal partido en octavos de final de la Champions, te puedes despedir de la Champions. Claro. Si tú haces un buen partido de Champions, que aciertas todo y que no hay ruido y que no hay tal, pues tienes opciones de seguir en la competición. Y en la Liga pasa un poco igual, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que en la Liga es otro formato, ¿no? Porque es una liga regular, no va por eliminatorias, no es un torneo. Pero más o menos es eso, ¿no? O sea, es un poco el que tú eres preso de tus errores, ¿no? Yo sé, por ejemplo, de árbitros que han pitado partidos de guante blanco, o sea, de estos típicos que no hay ninguna trascendencia ni nada, y han tenido peor informe que otros árbitros que han tenido más que arbitrar. Al final, lo que hay que valorar en un árbitro es si ese partido tiene una dificultad o no. O sea, si el Real Madrid le mete 4 al Cádiz y es un partido en el que el Cádiz no tira puerta y es un partido sencillísimo en el que no hay jugada, pues a ese árbitro a lo mejor no le puedes evaluar en ese partido como a otro que ha pitado un Sevilla-Betis y ha habido 3 penaltis, 4 rojas, 4, ¿sabes? Porque al final los errores en este caso tienen en este caso más trascendencia en un partido que en otro y la dificultad del partido ha sido más difícil en un partido que en otro. Claro. Hablando ya de la actualidad, del tema Messi, no sé si quieres hablar. ¿Qué te pareció la gestión que se hizo tanto por la directiva y el jugador? Y si tú hubieras vendido a Messi, ya sea por el tema económico, por la actitud que tenía, porque todo el mundo sabe que Messi cuesta mucho, que las arcas que tiene el Barcelona no son las favorables, y viendo con lo que dijo ayer con Évole, pues está muy mal. Bueno, yo creo que el caso Messi se ha administrado mal desde el principio. O sea, yo creo que lo administró mal el presidente anterior, Bartomeu, como muchas cosas que a nivel institucional el Barça está administrando rematadamente mal, ¿no? Y el caso Messi es uno de ellos, ¿no? Messi ha llegado al hartazgo absoluto de lo que yo creo que se está viendo un poco en el club, ¿no? Sí. Y es verdad que también un poco derivado por la crisis de la pandemia, ¿no? Hay que decir que el Fútbol Club Barcelona es el equipo español o el club español más perjudicado por la pandemia a nivel económico. Eso hace, por ejemplo, que tuviera que liberarse de Luis Suárez. Bajar las fichas también. Eso hace, por ejemplo, que no pudiera fichar a ningún gordo, o sea, no pudiera fichar, por ejemplo, a Neymar, que era el deseo, por ejemplo, de Messi. Y yo creo que también tiene un poco que ver con todo, ¿no? Porque es verdad que cuando Messi es el mejor, ¿no? Pero cuando tú le das mucho poder a un jugador, al final ese jugador un poco, pues claro, es un poco, entre comillas, el que manda en el club, ¿no? Porque no quiero que se vaya Suárez y quiero que venga Neymar y tal. Entonces, como ahora mismo sabe Messi que eso es imposible por la situación económica que hay, de hecho lo dijo ayer, ¿no? Ahora mismo es imposible, yo sé ahora mismo que es imposible que Neymar venga, de hecho yo creo que ahora mismo es casi imposible que el Barça me pueda seguir pagando la ficha que yo gano, si seguimos en esta situación, ¿no? O sea, el marrón para el nuevo presidente del Barça que se ha elegido es gordo, porque se va a encontrar una situación económica de venida
muy complicada, que además esta temporada no tiene solución, porque esta temporada el público que pueda entrar a los campos a final de temporada va a ser residual, o sea, no va a ser importante, y va a tener que lidiar con la continuidad de Messi y con poder hacer que Messi pueda continuar cobrando la ficha que cobra en el FC Barcelona, ¿no? Con lo cual es una situación muy complicada por las dos partes, ¿eh? O sea, por la parte del presidente que venga y por la parte, evidentemente, de Leo Messi. Claro. Y ya por último, después de que hayas comentado cientos de partidos, viajado por toda España para cubrir partidos, ¿cuál es el mayor deseo que te gustaría cumplir, ya sea personal o profesional? Pues mira, presentar la ruleta de la fortuna. ¿Sí? Claro. Oh. Si ya, mira, yo he narrado partidos en la radio y en la tele. He hecho inalámbrico en la radio y la tele. He presentado programas por la noche. He presentado programas locales. He presentado programas de fin de semana multiconexión. He participado en tertulia. O sea, yo en el periodismo deportivo puedo contar que lo he hecho todo. Todo. Tanto en la radio como en la tele. Todo. Entonces, claro, algo que no he hecho es presentar la ruleta de la fortuna. Entonces me encantaría presentar la ruleta de la fortuna. Quien te dice la ruleta de la fortuna te dice cualquier otra cosa, ¿eh? Sí. Un programa de entretenimiento, de concurso, de no sé, algo diferente, ¿no? Algo. Me gustaría hacer algo diferente. Porque ya te digo, en el periodismo deportivo ya casi lo he hecho todo, ¿no? He cubierto los Juegos Olímpicos, he cubierto un Mundial, he cubierto dos Eurocopas. Entonces, bueno, pues yo creo que ya lo he hecho todo. Creo que algunas cosas mejor, otras cosas peor, evidentemente, porque no todos valemos para todo. Claro. Sí. Pero bueno, algo que no he hecho es eso que te acabo de decir. Sentar la ruleta de la fortuna. Bastante interesante, sí. No me lo esperaba, la verdad. Pero bueno. ¿No? Pues ya, no. Ya lo sabes. Bueno, pues ahora ya es el segundo bloque. Te voy a dar unas opciones, unas preguntas. Van a ser rápidas. Una pequeña, si quieres, descripción o si quieres explicar, ¿vale? Vale. Ahí van. ¿Playa o monte? Playa. ¿Pueblo o ciudad? Ciudad. ¿Comer o dormir? Comer. ¿Liga Santander o Premier League? Liga Santander, siempre lo español. Y Liga Smartbank. ¿Mourinho o Guardiola? Guardiola. ¿Casillas o Buffon? Iker, siempre, yo soy muy de Iker, Casillas. ¿Villa o Torres? Empatizo más con, me parecen dos caras los dos, pero yo creo que más con Torres. Además estamos los dos muy implicados en Fundela y más con Torres, por ese lado, pero Villa también me cae bien. ¿Iniesta o Modric? Iniesta. ¿Qué te gustaría ser, entrenador o jugador? Ninguna de las dos cosas, pero si me das a elegir, entrenador. ¿Qué te gustaría más, estar en un equipo humilde siendo titular o en un equipo grande y ser suplente? En un equipo humilde siendo titular. ¿Te gusta el modelo actual de la Copa del Rey? Sí, me encanta, me gusta. Es uno de los grandes aciertos que ha tenido la nueva Federación de Rubiales. ¿Crees que habrá una Superliga Europea? Creo que no. Creo que van a reformar la Champions, pero que no va a haber una Liga Europea. Una Superliga Europea cerrada. Sí. ¿Te parece bien que se abra una tercera competición europea en el fútbol? Pues no, porque ya la segunda, que es la Europa League, solamente interesa desde los cruces, pues imagínate una tercera, ¿no? Así que yo creo que como está ahora mismo, está bien. Podríamos reformar la Champions para hacerla un poco más atractiva, incluso también se podría reformar la Europa League, pero una tercera liga sería ya perderte. En principio han dicho que a partir de la siguiente va a estar la nueva, a ver lo que dice. Sí, es una especie de tercera competición para clubes menores. Bueno, sí. yo creo que es un error, pero bueno. ¿El Barcelona logrará clasificarse para Champions? Yo creo que sí. ¿Mantendrías para siempre la norma de los 5 cambios? Pues te digo una cosa, no estaría mal, porque muchas veces nos quejamos de los calendarios. Es verdad que este año es más apretado por el COVID, pero un año normal también es verdad que ya los calendarios son muy apretados porque hay partidos cada 3 días. Yo sí la mantendría, porque además no tienes por qué gastarla. Son 5 cambios, pero tú puedes hacer 3. Ahí está, sí. ¿Crees que deberían de meter cuanto antes el ojo de halcón? Pues ahora mismo, habiendo VAR, no necesitas ojo de halcón, porque más o menos el 99,9% se ve. Pero bueno, si tienes ojo de halcón, mejor, ¿no? Porque es más preciso. Sí.
¿Te gusta que el VAR esté en el fútbol? Sí, pero con matices. Yo hubiera ido más lento en su introducción en el fútbol. ¿Te gustaría que la afición visitante estuviera en las gradas bajas como en la Premier League? Pues la verdad es que sí, porque es verdad que muchas veces están ahí como una especie de Y en lo alto. dormitorio aislado ahí que no se ve, pero ¿por qué no? Sí, se podría ver perfectamente, sí. Y por último, ¿piensas que se debería de dar la misma cantidad de dinero por derechos de televisión como hace la Premier League? Más igualado te refieres, ¿no? Claro, más equitativo. Más equitativo, sí. Sería bueno, pero claro, ahí sí que el Real Madrid te diría, me voy a Claro, Superliga. Porque si ya de por sí con esta diferencia el Madrid se quiere ir, porque Madrid y Barça piensan que deberían de ganar más, pues claro. imagínate todavía si la diferencia fuera menor. Claro. Es que, a ver, la diferencia, el último clasificado que ha bajado a segunda de la Premier League igual se ha ido con 100 millones y el último aquí tiene igual 20, 30. Entonces, Sí. la diferencia de fichar, de volver a subir, de competir con otros, pues no es igual a otras ligas. Es verdad que es otro formato porque ahí hay menos control a la hora del dinero que viene de fuera, porque hay más petrodólares, hay más jeques, hay más dinero de fuera. Es otro modelo diferente, es un modelo que ingresa más dinero, pero porque tienen muchos más habitantes, porque tienen muchos más abonados, tienen el triple de abonados que en España, ¿no? Tienen más dinero y es verdad que, por ejemplo, en Inglaterra o en la Premier no hay dos clubes tan diferenciados como hay aquí Madrid y Barça. En Inglaterra tienes 4, 5 o 6 clubes gordísimos. O sea, tienes los dos Manchester, el City y el United. Tienes el Liverpool. Claro, sí. Tienes el Chelsea, tienes el Arsenal. O sea, tienes 5 o 6 clubes que son los Madrid-Barça de allí. Claro. Aquí es verdad que está muy diferenciado entre Madrid y Barça, un poco luego está el Atleti y luego ya está el resto. Sí. Entonces, es verdad que en los últimos años se ha igualado bastante. De hecho, por ejemplo, el Español en segunda tiene más presupuesto, más límite salarial que 3 o 4 equipos de primera, ¿no? Sí. Entonces, también es verdad que un poco depende de las temporadas que lleves en primera, yo creo que es un poco, en las últimas temporadas se ha compensado, ¿no? Pero es cierto que si hubiera un poco más igualado el tema, pues tendríamos una liga mucho más competitiva. Este año, por cierto, la liga que estamos viendo es una liga más competitiva por eso, porque los grandes clubes, Madrid, Barça, están dejando de ingresar mucho dinero y los de abajo, los que están un poco más abajo, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad, son equipos que económicamente están amortiguando mejor el golpe, con lo cual se está igualando todo un poco más. Entonces, por eso esta liga de este año no se va a ver los 90 y pico puntos que sacaban Madrid y Barça y se iban, ¿no? O sea, esta liga va a ser mucho más igualada, pero precisamente por eso que estamos comentando. Y ya para finalizar el tercer bloque, te quiero realizar ya las dos preguntas clásicas que tengo. Viendo los logros, las metas, lo que has conseguido tú en la carrera profesional, ¿qué le dirías a tu yo de pequeño? Pues, ¿qué le diría? Pues posiblemente corregir muchas cosas en las que te has equivocado, pero bueno, yo la verdad es que soy muy vehemente, siempre defiendo, pero siempre defiendo algo con lo que yo comulgo y con lo que yo creo, ¿no? Muchas veces me dicen, vaya personaje, no sé qué tal, pero al final todo lo que defiendes es lo que honestamente crees que debe defender, ¿no? Sin importarme si defiendo a un equipo pequeño, uno grande, uno mediano, o sea, eso me da igual, pero sobre todo defender lo que tú crees, ¿no? Así que bueno, yo a ese yo pequeño le diría que gracias por hacerme así y tan libre como siempre, porque además a mí lo que más me dicen en las redes sociales es que me paga Velasco Carballo, Florentino Pérez, Javier Tebas, Bartomeu, con lo cual digo, madre mía, tengo 5 o 6 pagadores, con lo cual eso es lo importante, porque si solo te dicen te paga Florentino, es que te ven solamente de un lado del Madrid, ¿no? Pero si te dicen te paga Florentino, te paga Tebas, te paga Rubiales, te paga Velasco Carballo, te paga todo, si te pagan todos, es que al final eres libre para hablar de todo, ¿no? Con lo cual todos entienden que muchas veces te mojas para uno, te mojas para otro, ¿no? O sea, que yo creo que es el mejor halago que me pueden hacer, que me digan que tengo 5 o 6 pagados. Y ya para acabar, me gustaría que dieras un consejo a esas personas que te están viendo ahora y quieran dedicarse al periodismo, a la radio. ¿Qué consejo le darías? Bueno, primero ser buena persona,
ser buen compañero y luego sacrificar muchas cosas, ¿vale? Esto no es yo trabajo de periodista de lunes a viernes y el sábado y el domingo me voy con mis amigos a tomar cerveza. Puede ser que el sábado te llamen y te digan, oye, te tienes que venir a la radio porque tienes que currar. Claro. O sea, si de verdad uno quiere ser periodista, uno se quiere dedicar a esto, tiene que entregar muchas cosas y tiene que sacrificar otras. Entonces yo creo que si uno tiene ilusión y uno cree, uno tiene que luchar por eso, porque yo creo que hay hueco para todo. Ahora con las nuevas tecnologías más, yo cuando empecé había 2 radios y 3 televisiones, sí. No había nada más. Ahora hay un montón de canales, de YouTube, hay un montón de canales propios, hay muchísimas empresas que muchas veces buscan eso. Yo creo que ahora hay mucho más trabajo que antes, pero tiene que ilusionarte y sobre todo tienes que creer en eso, ¿no? Y quien lo vea como un ministerio, que yo entro el lunes a las 9 y me voy el viernes a las 3, que no se dedica al periodismo, que se dedique a otra cosa. A otra cosa, que hay un montón de profesiones en España a las que se puede dedicar si él quiere entrar el lunes a las 9 y salir el viernes a las 3. Ahora, si quiere dedicarse al periodismo, que sepa que tiene que ser periodista prácticamente 24 horas. Muy buen consejo, la verdad. Pues esto es todo lo que tenía, Isaac. De nuevo, muchas gracias por haber aceptado la invitación y espero que hayas disfrutado y te hayas sentido a gusto. Pues muchas gracias, Koldo, me he sentido muy a gusto y han sido las preguntas muy facilitas. Yo pensaba que me lo íbamos a poner más difícil, pero te has portado bastante bien, se nota que es Navidad. Y a vosotros, pues muchas gracias por ver la entrevista y la próxima semana nos vemos con una nueva. Chao.